En este vídeo os voy a mostrar los tres métodos de funcionamiento que tiene un receptor relé de dos canales. Bueno, para cambiar la forma de funcionamiento tiene aquí lo voy a mostrar en este de aquí, tiene a un costado una especie de capuchón negro que se puede quitar y deja a la vista tres pines dorados. ¿Vale? Este capuchón se puede poner en una posición, es decir, en esta que está aquí, se podría poner en la de al lado, que sería esta que está aquí, o se podría quitar completamente, ¿vale? Y eso nos darían los tres modos de funcionamiento. El primer modo de funcionamiento es el modo momentáneo, que sería conectando, y ya lo dice aquí abajo, la patita 1 y la patita 2, es decir, la 1 y la 2, y nos da el momentáneo, ¿vale? Entonces, conectando el 1 y el 2, que ya los tengo conectados aquí, nos daría el modo de funcionamiento momentáneo. He sincronizado estos dos mandos para que funcionen con el receptor, entonces como podéis ver, con el momentáneo, si presiono esto, activa uno, este activa otro, y este haría lo mismo, porque también está sincronizado. Uno activa uno y el otro activa otro. La forma de funcionamiento momentáneo es, mientras mantenga presionado funciona, y cuando suelte deja de funcionar. Muy sencillo, lo mismo para cualquiera de los dos canales. ¿Vale? Si quisiéramos cambiar al modo alterno, lo que habría que hacer es quitar el capuchón dorado, el capuchón negro, y meterlo entre los pines 2 y 3, como se ve ahí, y apagarlo y volverlo a encender para que tome el nuevo modo de funcionamiento, ¿vale? Entonces, el modo alterno lo que hace es que cuando presiono uno de los botones lo activa el relé correspondiente y cuando lo vuelvo a presionar lo apaga, ¿vale? Presiono una vez y se enciende, de hecho podría encender el otro, apagar y apagar. También podría, por supuesto, encender de esta manera y apagarlo con el otro mando. Encender con uno y apagar con otro. Este es el modo de funcionamiento alterno. Y por último nos queda el modo de funcionamiento de enclavamiento, que habría que quitar el capuchón negro, directamente lo quitamos, lo dejamos a un costado, y quedarían las tres patitas al aire. Igual que antes, lo que hacemos es reiniciarlo. Y ahora el modo de funcionamiento enclavamiento lo que hace es que cuando presione lo deja encendido, pero si vuelvo a presionar no se apaga. La única manera de apagarlo es dándole al botón contrario. Y lo que haría es activar el contrario, o sea, activaría el canal 2 y apagaría el canal 1. En este caso lo mismo, podríamos encender el canal 1 y apagar el 2, o encender el 2 y apagar el 1. Con un mando de dos botones no hay manera de apagar los dos relés en el modo de enclavamiento. Pero con un mando de más canales, sí, porque uno de los botones enciende, otro de los botones enciende el otro, y cualquier otro botón que no esté sincronizado con el receptor lo apagaría, ¿vale? Por ejemplo, este lo activa y el C lo apagaría, es indiferente. Lo importante es presionar un botón que no esté sincronizado con el mando, con el receptor, y eso hará que se nos apague los dos relés. Incluso si tenemos encendido y tenemos otro mando a distancia diferente que no esté sincronizado, también al presionar nos apagaría el receptor. Así que bueno, estas son las tres formas de funcionamiento de un receptor relé de dos canales.